A ver, yo te hago un enfoque que no tiene mucho que ver con la cuestión financiera propiamente, que yo sé que, digamos, se maneja con un nivel de solvencia que creo que está a la vista. Pero hay unas consecuencias políticas de lo que te voy a preguntar que me gustaría, digamos, ver cuál es el enfoque. Hoy, estimado amigo, ABC hizo un editorial con respecto al monto de la deuda y al monto de los servicios de la deuda, los intereses que se pagan. Y la deuda está orillando el 35-36% del Producto Interior Bruto. Desde el punto de vista del mundo es bajo todavía, pero desde el punto de vista de la autonomía que eso nos genera, Carlos, en el proceso de toma de decisiones, a mi modo de ver estamos entrando en un camino peligroso. Voy a explicarte lo que quiero decir y punto. Estados Unidos, por ejemplo, estimado amigo, tiene un endeudamiento que creo, voy a tirar creo que está en el 100 y tanto por ciento del PIB. Y las economías europeas alrededor del 150 del PIB. 150% del PIB endeudado. ¿Qué quiere decir eso en términos de vida diaria, estimado amigo? Quiere decir que el que toma las decisiones de los países no es el ministro, es el banquero. El que tiene los bonos, el que tiene los títulos, el que tiene las acreencias. Y ahí, Carlos, entramos en un problema al que creo yo que no tenemos que llegar. ¿Cómo viene la mano? Perfecto, coincido contigo de que el nivel que se ha tenido recientemente no puede continuar para adelante. Especificando qué quiere decir recientemente, que fue lo que ocurrió, ¿verdad?, con la pandemia y poco después la pospandemia, en donde básicamente en un año no fueron los 1.600 millones, todo el mundo habla de 1.600 millones, ese año fueron creo que 2.000 o 2.200 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Eso es imposible, digamos, que continúe, porque si no nos vamos a ir a estrellar contra esa pared que tenemos, que ya se estrelló Argentina, Venezuela y demás. Coincido completamente contigo. Te quiero cambiar nomás un poco de enfoque, porque a vos te preocupa la deuda. A mí no me preocupa la deuda. A mí me preocupa el déficit. Y vos me vas a decir, espera un rato, ¿cómo que el déficit? Claro, la deuda es un resultado nomás, Enrique, y de la audiencia, del déficit que se tiene cada año. El problema de los países que tienen problemas de deuda no es la deuda per se, sino el déficit que te explica ese endeudamiento que tuvieron. 100% de acuerdo, 1000%. Entonces lo que tenemos que hacer es atacar el déficit que tuvimos. Y ese 2.200 millones del año 2020, ¿verdad? Básicamente estaba explicado por el 6,1% de déficit que se tuvo. Por eso es que cuando nosotros agarramos el gobierno hicimos dos cosas. Primero, transparentar, porque en serio para mí me parecía poco profesional lo que se hizo de esconder el déficit verdadero que se tenía, que ameritó incluso de que en ese entonces el Ministerio de Hacienda diga que yo no conocía la metodología internacional, cuando lo que ellos hicieron fue ocultar el déficit, y eso nosotros transparentamos y le dimos una solución con esta ley de medidas extraordinarias. Claro, eso era deuda derivado de un déficit que no estaba contabilizado y que se escondió. Solucionado eso, dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá para adelante? Hacer una convergencia a déficit máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5%. Y estamos esperando que para el año 2026, ¿verdad?, siendo conservador, llegamos a ese déficit máximo, con lo cual la necesidad de endeudamiento va a disminuir sustancialmente. Y ese número que dijiste, que es 38 en este momento, ya no es 36, ese número va a primero estabilizarse y luego va a empezar a caer. No va a caer a 20, pero va a empezar a caer a 35, 34, 33, porque depende mucho del déficit fiscal, de la economía, que va a volver a crecer. Hay que acordarse que recientemente estuvo creciendo muy pobremente la economía en promedio en los últimos 5 años, y de la tasa de interés por la deuda, que en este momento está muy alto, pero va a volver a bajar porque se va a normalizar la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, somos muy conscientes de que no podemos volver a repetir lo del 2020, ni 2021, ni 2022, pero necesitamos tiempo para arreglar esto y estamos encaminados en transparentar
reducir el déficit y con eso, con el crecimiento y con mejor gasto, vamos a disminuir toda esa presión que te preocupa y le preocupa a todo el mundo, porque al final de cuentas son los impuestos los que tienen que pagar el capital y los intereses. Y eso te deja menos espacios para gastar en educación, en salud, en seguridad, etcétera, etcétera. Yo te quiero... Primero que te quiero creer. Primera cosa, quiero creerte, quiero irme a mi casa y decir, Carlos me puso un panorama que es el verdadero panorama. Pero yo tengo una inquietud, Carlos, que te reitero, es más política que financiera, y es cuando uno observa cómo lastimosamente termina manejándose la administración de los países, que vos decís, pero estos son países de primer mundo, los países serios, es donde empieza el susto, ¿verdad? Y después el susto se convierte en horror y corrida. Porque, aunque ustedes no lo crean, estimados amigos, la administración Biden no es la que maneja la situación de Estados Unidos, pero no porque sean malos, que sí son, ni por nada, o los alemanes la misma cosa, sino porque para que los títulos de su deuda puedan seguir siendo financiados, tienen que hablar con el banquero y decirle, che, loco, tengo que poner acá un servicio de esa deuda gigantesca que es más grande que todo mi presupuesto. ¿Cómo hacemos? Y hacer la guerra con Ucrania, ¿sí? Si no haces, no te doy. Por ponerte un ejemplo no tan lejano a la realidad. Ahí es donde yo entro, Carlos, y digo, a mí me asusta que nuestra clase política, además del Ejecutivo, esté embarcada en ese proceso, porque ese proceso le genera beneficios particulares a mucha gente. Los bancos comisionan. En consecuencia, me parece que hay que centrar un límite legal. Ahora, se había hecho eso con la ley de responsabilidad, pero no. Trajeron el tema de la dictadura sanitaria. ¿Y para qué? Para reventar todo el esquema de orden. Entonces estamos nosotros entrando, perdón que te haga la reiteración, sí, por la puerta grande en el infierno, donde ya están los otros. Cierto, hay que ver, mira, a veces el problema de caer, no quiero decir que sean usureros, ¿verdad? Pero el gran problema de la gente común y corriente, ¿verdad? Que se endeuda y después está totalmente cooptado por lo que podría ser un usurero, ¿verdad? Creo que por ahí viene más o menos eso. Tu preocupación, sí. Y sí, estoy de acuerdo. Si no es el usurero, te puedo decir de que te puede venir a imponer condicionalidades, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, todo aquello que te prestan. No quiero decir que sean usureros, pero creo que se pierde un cierto grado de independencia en términos de política económica cuando uno está sobreendeudado, y tenemos que evitar, y estoy de acuerdo, de que tenemos que tomar las acciones para evitar. Yo sé que no me querés creer, pero quiero que veas nomás. No, te quiero creer. No, por eso. Pero te quiero dar nomás unos números que justamente le pedí a mi gente de cómo estamos, ¿verdad? A mí me entregan o nos entregan a nosotros en el gobierno el mes de julio alrededor del 3,6% es el déficit anualizado del PIB. Eso sin las deudas de farmacéuticas, y porque de hecho, por definición, ellos no metían dentro del presupuesto. Nosotros terminamos con 4,1, que si uno excluye la deuda para ser comparable con julio, ¿verdad? Porque ahí no tenía esta deuda, tampoco el de diciembre hay que tener, quedamos en un 2,9 alrededor. Imagínate todo lo que bajamos en poco tiempo, y ahora estamos por debajo otra vez del 2,9 anualizado. Entonces, pero hay que sumarle ese... No, está bien, pero lo que te digo es... No, yo entiendo eso. La importancia de converger, porque tu preocupación es para no tener deuda. Yo te digo, no tenemos que tener déficit. Y para que vos me creas, yo te estoy dando lo que estamos haciendo a menos de un año, cómo empezamos a converger hacia el 1,5% del límite máximo establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Los números van a hablar por nosotros, y los números de diciembre ya hablan de que hay una caída con respecto a julio, sin contar la deuda,
y ahora en febrero van a salir los números que van a mejorar otra vez lo que tuvimos en el mes de diciembre. Vos me haces así que soy medio bobo y a lo mejor. O sea, la convergencia de 2026. La convergencia es 2026 porque quiero ser conservador. Tenemos espacio. Si podemos llegar antes, vamos a llegar antes. Ahora, pero no te quiero prometer porque justamente quiero ver, también hay, digamos, la cuestión política. Yo tengo que pasar los presupuestos, tengo que ir a negociar y dependiendo mucho de cómo pase el presupuesto, te puedo llegar antes y todo. Y depende también otra parte, ¿verdad? La parte de gasto queda mucho en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero la parte de recaudación ahora está en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios con Oscar, que está haciendo un espléndido trabajo, ¿verdad? Porque las recaudaciones te vienen, creo que alrededor de casi 20% en el mes de enero y va a repetir nuevamente en febrero. Ni me hagas acordar porque hoy pagué mi IVA, ¿eh? Bueno, entonces ahí pasamos el 20%. Ni me hagas acordar. Así que estoy con un humor de perro, así que más. No, está bien. Ahora, en ese mismo esquema, nosotros tenemos un Estado que tiene demasiadas necesidades pendientes y que tiene demasiados malos gastos. Voy a entrar directo en lo que había adelantado un poco Javier, porque fue nuestra conversación esta mañana con el ministro de Defensa. Pero quiero que lo tomes, Carlos, como solo un ejemplo de la situación general, no como un asunto. Nosotros tenemos una necesidad operativa desde el punto de vista de seguridad nacional de comprar radares primarios y aviones de combate. Y el conjunto, nos decía hoy el ministro, es 221 millones de dólares. Ahora, ese 221 millones de dólares, que es una necesidad, a mi juicio, perentoria, no está en el presupuesto. En consecuencia, ¿cómo se financia? Y quiero darte un contexto político más para que tu respuesta sea... Entonces, no, hablamos hoy con el diputado Rubén Rubín, por ponerte un ejemplo, pero también hay mucha otra gente que dice, no, el gobierno está mintiendo sobre su vocación a comprar esto, porque no tiene los recursos. No hay financiamiento ni para radares ni para aviones. Y por tanto es una fantasía que nos están planteando. Es decir, hay un tema económico propiamente y un tema político con respecto a una necesidad que se multiplica en miles de otros sectores, ¿verdad? Sí mismo. Tiene diferentes aristas esto que me estás preguntando, ¿verdad? Entonces voy a tener cuidado porque es caminar sobre cáscara de huevo o vidrio, ¿verdad? Porque para algunos vos decís que es una necesidad perentoria y para otros durante 4 horas se van a plagar de que no es perentorio las escuelas y demás. No, pero bueno, déjame muchas cosas son perentorias en este momento, ¿verdad? Pero te quiero dar lo que nos ha dicho el presidente de la República desde la primera reunión que tuvimos aquella vez, de que nosotros necesitamos mostrar de que podemos hacer más con lo mismo. Entonces, esa es una frase muy, muy importante porque te define básicamente cuál es la política o la visión del presidente. Necesidades hay en todos los ministerios, en todas las áreas que puedes pensar, todo, y no desestimo ninguna, ¿verdad? Pero no tenemos los recursos. Es lo básico que aprende un economista, es la cuestión de restricción presupuestaria. Y bueno, si uno tiene limitados recursos y tiene que asignarlo al mejor uso. Hay mucho por hacer ahí, porque ya veo los retos, me van a decir, y para que los Nepo Baby y demás, claro que hay mucho. Pero tampoco nos vamos a hacer una revolución, pero estamos tratando de hacer una evolución hacia donde queremos ir. Y se han definido 4 áreas prioritarias que son salud, educación, la parte de seguridad está, y la última parte es la de contención social. Y se han hecho avances en muchos de ellos. Por ejemplo, se ha implementado ya el escalafón docente y se ha reajustado, ¿verdad?, el salario mínimo profesional por la inflación. Eso lo hicimos nosotros. El escalafón docente que hace 5 años no se estaba respetando, 4 de los 5 años metimos en este presupuesto, el resto vamos a meter en el presupuesto 2025. Entonces, educación es parte. Metimos más, a pesar que hay que controlar cómo gastar. La parte de merienda escolar se ha dado más recursos, se ha facilitado también la parte de los kits escolares, ¿verdad?, para que esté en tiempo y forma. Asumo que el ministro va a hablar de lo otro, de que si 40 hojas es mejor que
o 90 hojas mejor que 2 de 40. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hemos dado los recursos a las áreas prioritarias. Salud, medicamentos, este año $300 millones dentro del presupuesto.